Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo dermachoso. Como siempre, yo espero que ustedes estén súper bien, con las mejores vibras demachosas en donde quiera que estén. Ya saben, de aquí para allá, todo el amor y todo el cariño latino que tanto nos caracteriza por estos rumbos, ¿verdad? Antes de empezar, y después de 84 años, ¿verdad? Porque ya tenía ratito que no subía otro video, ya saben, yo tardándome siempre. Ahí van los saludos internacionales. Saliam, privet, hello, hola, bitam, kaisha, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum. Y hola, toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante que me está viendo. Yo espero que algún día, decretamos, ¿no? Algún día también me pueda estar viendo mi Dimash. Sería curioso e interesante saber qué piensa de lo que las dears latinas decimos y sentimos por él. Sería bueno saberlo, sí. Pero bueno, hoy vamos a empezar con el video, la recopilación y los mejores momentos, el disfrute de los mejores momentos demashosos del concierto Stranger que nuestro querido Dimash dio en Malasia. Que por cierto fue su primer concierto que dio Dimash en aquel bello país. Una vez más, y siempre dejando bien en claro que agradezco infinitamente a todas las dears que se encargan de subir estos videos, estas fotos, estos acercamientos, estas ediciones candentes que tanto nos gustan. Muchísimas gracias y créditos totales a ellas. Ya saben que tengo mis dears y páginas rigurosas para este tipo de videos, porque de verdad son tinas para los momentos, ¿eh? O sea, bastante acertadas. Nos dan justo lo que pedimos y lo que queremos, ¿verdad? Este promete ser otro video largo, así que vayan por sus agüitas con hielo, por favor. Con hielo, porque tenemos varios momentos gloriosos. En especial un vestuario que nos dio bastantes buenas tomas, bastantes. Pero bueno, vamos a empezar el 22 de junio del 2023, que es cuando nuestro Dimash llega con todo su equipo y familiares al aeropuerto de Kuala Lumpur, que es la capital del país de Malasia. Y bueno, fueron recibidos de manera amorosa, como siempre, por sus dears. Fanáticas de varias partes del mundo, por mencionar China, Japón, el mismo país de Malasia, Kazajistán, Estados Unidos, Rusia, Polonia, Europa y América del Sur. Pero una bienvenida amorosa, pero diferente. Originalmente, las dears iban a ir vestidas de pijama. Era como una pijamada en el aeropuerto. Una cosa así. Imagínense qué barbaridad hacer algo así en América Latina. Bueno, no dudo que unas hasta en Baby Doll, ¿no? Con el corset acá, todo lo que da, ¿no? Súper sensual, no se crean. Tampoco. Pero iba a ser una pijamada ese recibimiento. Sin embargo, debido al triste suceso, pues del fallecimiento del abuelo de Dimash, cambió la dinámica. Y se pusieron todas las dears de acuerdo para ir vestidas de blanco y en donde tenían en sus muñecas cintas blancas con distintos y amorosos mensajes llenos de empatía, llenos de cariño. Y bueno, esta idea fue organizada por el Club de Malasia, así como de otros países del mundo. Entonces fue una excelente idea. Y justamente vamos a estar viendo ese video del recibimiento de Dears a Dimash. Vemos ahí a Papá Kanat. Atrás viene nuestro príncipe, mírenlo nada más. Qué bello, acercándose a su fandom, recibiendo detalles. Varias dears de distintas partes del mundo haciendo su amorosa presencia a nuestro Dimash. Miren nada más, ya saben, los regalitos no pueden faltar en ninguna recibida. Sí, el control policíaco en todo lo que da. Porque eso se empezaba a descontrolar, Dimash. Esas son las dears guerreras chinas
Miren nada más. Se empezó como a descontrolar un poco porque eran deers chinas. Sabemos que son muy candentes también, ¿eh? Quién sabe si nos lleguen a las latinas, ¿no? Pero también son de fuerza mayor, las deers chinas, ya saben. Las consentidas del fandom, ni modo, hay que decirlo y hay que aceptarlo. Así que las que pueden, ¿no? y bueno, ahí andaban. Se dejaron venir muchas deers de aquel país. Y vimos a nuestro Dimash muy guapo, con unos collares que decían Malasia, muy accesible. Eso cabe resaltar, porque les recuerdo que después de venir de unos días bastante difíciles, se portó como lo que es nuestro príncipe, ¿verdad? Y bueno, después de eso, nuestro príncipe kazajo hace una presencia en la Universidad de la Ciudad de Malasia al lado de la directora Datin Roaida Shari, así como de representantes de la diplomacia, estudiantes de más de 60 países, múltiples periodistas y obviamente a las deers que no pueden faltar en ningún evento, en donde se le entregó la medalla de las artes escénicas a Dimash. También agradeció a cada una de las personas que han estado en su vida, en su carrera, en su camino, que lo ayudaron a llegar a donde está hoy. Vemos que va llegando nuestro Dimash, muy guapo, muy sereno. Vemos a Papá Kanat también. Todas las deers, los medios recibiéndolo. Ella es la directora de la Universidad de Malasia, la señora Datin Roaida Shari. Creo que se levantó antes de tiempo nuestro Dimash. Ahí sí, ahora sí ya déjese venir al escenario. Oigan, me encanta la foto del fondo. Ya saben, perfil, nuestro mero mole. Claro que sí. Ok, ahí le hacen entrega de un regalo. First of all, I want to say a lot of thanks for all my fans around the world who wants me to support me from many years to right now. And of course, right now I have this position, I have this chance because of your support, because of my family's support. And I want to say a lot of thanks, but I have this little bit famous position because of father's support. Ahí agradece infinitamente a su papá, Kanat, por el apoyo. También escuchamos que agradeció infinitamente el apoyo a las deers, lo que les comentaba. Ahí también está firmando ese póster con esa imagen tan exquisita de él. Y justamente ahí le hacen entrega de un osito de peluche que ahorita les explico qué significa. Le hicieron entrega de varias cosas, ¿no? Las deers de Malasia le dieron a Dimash un instrumento típico de ese país que se llama sapé, y también le dieron el traje tradicional de Malasia que se llama Baju Melayu. Repito, una disculpa si no los pronuncio bien. Y también vimos que le hicieron entrega de un oso de peluche blanco a nuestro Dimash. Esto fue porque las deers hicieron un proyecto llamado Regalar Regalos a los Niños de Malasia. Obviamente esto en honor al primer concierto del príncipe kazajo en aquel país. Pero deers de todo el mundo, estamos hablando de 40 países, hicieron una gran recaudación de fondos para los niños que actualmente están siendo tratados en pediatría del Centro Médico Universitario de Malasia. O sea, fíjense la belleza, el alcance del impacto de nuestro querido Dimash. Justamente después
nuestro Dimash hizo una bella visita a este lugar para poder compartir un momentito con estos niños. Vamos a verlo. Vean. Qué alto es nuestro Dimash, Miren. Y justamente él le daba a los pequeñitos un osito de peluche blanco, como el símbolo de este hermoso proyecto. Y vemos que también ahí va esta Swan, también lo acompañó en esta estadía en Malasia. Ahí vemos a todos los organizadores de este bello proyecto. Vemos la cercanía de nuestro Dimash a su público favorito, ¿no? Que son los niños, con los cuales tiene una conexión hermosa y bellísima. Cuánto amor podemos ver en nuestro Dimash, en sus dears que también hicieron que esto fuera posible. No es la primera vez que nuestro Dimash hace este tipo de encuentros con niños que desgraciadamente se encuentran en una situación pues difícil de salud. Y bueno, a nuestro Dimash pues no le cuesta nada aportar su granito de arena con su presencia, con también recaudaciones que él mismo ha hecho de sus conciertos e infinidad de cosas, ¿no? Entonces eso, ya saben que eso hace que nosotras caigamos más dimashizadas de nuestro príncipe kazajo con estos grandes detalles. Ahora vamos a ver unos videos lindos justamente de todavía esa estadía en la Universidad de Malasia. Miren nada más, qué guapo, sonriendo. Perfilazo, encantador, cortito pero conciso. Ya saben, nuestro Dimash siempre tan atento y educado y amable. Pásenle, no voy a pasar si ustedes no le llegan. ¡Órale! ¡Órale! Ya tuvo que empujar gente porque si no, no se mueven, Nadas perdidas, querían estar detrás de nuestro Dimash. Dijo Nanais, eso no va a ser posible. Y literalmente, ¡sáquese del escenario! Nuestro Dimash. Y otro videíto peculiar que salió de ese evento en la universidad es este. Ay, miren nada más. ¡Qué close-up tan hermoso! ¡Qué bello es nuestro Dimash! ¡Wow! Mil gracias por esa fancam, gloriosa, gloriosa. Ay, de verdad es que lo veo y me inspira tanta tranquilidad, tanta serenidad. Firmando el autógrafo. Qué gloriosas las dears que estuvieron ahí tan cerca de él. Ay, bellísimo video, me encanta, me encanta. Vamos a ver este video. Nuestro Dimash en la parte de abajo porque es muy alto y ahorita se van a dar cuenta. Qué alto se ve al lado de todas las dears de Malasia. Altísimo y todos así de... ¡Ay, santa madre de Dios! Para que vean que yo le llegaría justamente como por aquí. Yo mido como 1,70, entonces 20 centímetros más abajito de él. Vamos a ver este también. Les digo que ahí va Swan liderando, claro que sí. Mano firme. Se nos fue. Nuestro Dimash se quedó atrás.
sacando fotos, firmando autógrafos. La chica de ahí le dijo a Swan, espérate. Y ya siguió. Yo creo que esa chica que le hizo, espérate, no te pases, no conoce bien a Swan, así Swan de, disculpa. O sea, yo le abro el paso a Dimash, ¿eh? Y justamente también ahí vamos a escuchar el bello discurso que nuestro Dimash dio sobre su abuelo. Wow. Maybe my friends know just a couple of days ago, not a couple of days, just near to 1 week ago, I lost my godfather. Yes. And I remember one thing. When he was a child, he would read this sentence every time. Everybody knows Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde said, "You can live as you want, but in the next life, you need to pay for it by yourself." So, fuerte. My godfather, they told me about this most important thing every day, because you know, a lot of persons, when they grow up, when they become famous, they think they become famous or they become popular or they become rich because of they did very, very hard work every day. Of course, that's true, but I think just for only 20%. I meet with a lot of talented persons, but they don't have this position. They can't grow up. So what it means? It means for every day, for every Allah's gift, we need thanks to God, thanks to Allah, and thanks to family. Grandes y bellas palabras de nuestro príncipe kazajo. Siempre con la filosofía dimashosa por delante, al desborde. Eso es algo también que ya ha dicho en varios eventos, en varios videos, lo hemos estado viendo aquí, pero no me canso de escucharlo, no me canso de ponerlo para que entendamos la esencia de Dimash. Pues en un mundo ideal debería de ser un ser humano, ¿no? Empático, agradecido, de buen corazón, ¿no? Y como bien dijo, súper fuerte esa frase y tan cierta, ¿no? Todo lo que hagas pagarás por ello, bueno o malo. Consecuencias de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Grande nuestro Dimash, grande, ¿no? Y con eso, híjole, no sé si ya darles el regañón. Con eso me voy rápidamente, porque no me quiero extender mucho en ese tema. Vimos la manera tan hermosa que se expresó de su primer padre, de su abuelo, el señor Kudaibergen. Y de verdad a mí es esos días en los que yo entraba a redes sociales y veía el video, las fotos, pero de verdad era increíble la magnitud y severidad de crítica que muchas dears hicieron a otras dears, literalmente crucificándolas, ejecutándolas al ojo público de las redes sociales como si se sintieran dueñas, señoras, managers, padres o el mismísimo Dimash. Y eso es algo que de verdad me molesta demasiado, mucho. Siempre he sido contraria a todas esas dears que se sienten con el privilegio, con la irresponsabilidad de decir que es correcto y que no, para Dimash y para el fandom. No es posible eso. Y creo que antes de opinar hay que investigar. Tal vez tú no seas partidaria
de compartir imágenes que para ti sean privadas, está bien, pero no te da el derecho de venir a satanizar a otras dears y hacerlas menos, de verdad, mensajes literalmente de odio hacia las que compartieron el video de la oración de Jenazá hacia el abuelo de Dimash Kudaibergen. Por favor, paren, dejen de hacer ese tipo de cosas. Era una oración pública, señoras, totalmente pública. Los medios de comunicación pidieron el permiso con anterioridad a la familia de Dimash, del señor Kanat. En la cultura y en la religión musulmana es normal. No es el funeral, no es el entierro, es solamente la oración de Jenazá. Y entre más personas lo vean, entre más personas estén presentes, es mejor. En su cultura es más honorable. Porque les repito, es una oración pública hecha en un lugar abierto o en la mezquita en donde la gente se reúne para ese fin. Además, ¿por qué no mejor nos quedamos con lo bueno? Discúlpenme, pero yo vi a un Dimash totalmente sereno, totalmente con un temple fuerte, de la manera más resiliente posible. ¿Por qué no se quedan con eso? Y eso es lo que necesitamos proyectar y aportar en vez de criticar y tirar. ¿Ustedes creen que si de verdad hubiera sido una enorme falta de respeto como muchas pensaron, nuestro Dimash no hubiera salido a dar la casta y a decir, no me parece, bajen eso, como muchas veces lo ha hecho con sus imágenes en Photoshop, que salió y dijo, no me gusta que me pinten, dejen de hacerlo. No quiero que graben ahorita, no en este momento. ¿Ustedes creen que nuestro Dimash no tiene esa voz, esa capacidad y esa edad y madurez para decirlo y defenderlo? Y más si estamos hablando de una persona tan importante como fue el señor Kudaibergen. ¿No lo creen suficiente? Pues entonces discúlpenme, están siguiendo al artista equivocado y están siendo unas dears totalmente equivocadas. ¡Ah! Me estoy empezando a enojar. Uy, relájeme, por favor. Filosofía Dimash Show, saben, a mí posee este hermoso cuerpo, por favor, porque me estoy empezando a calentar, y en el sentido de molestia, porque de verdad es muy molesto leer y ver que otras dears se sienten con el derecho de maltratar a los demás, sin ni siquiera saber ni qué pasa. ¿No tienes algo bueno que decir? ¡Cállese! ¡Cállese! El día que nuestro Dimash de verdad levante la voz y diga, esto no me parece, lo apoyamos, lo seguimos y lo respaldamos. ¡Claro que sí! Pero si no es así, ¿ustedes qué? ¿Qué se creen? Siéntense, señoras, por favor, y pónganse a hacer una cosa más empática de sus vidas, ¿ok? Eso es algo que sí quería decir, porque me estaba aguantando desde hace mucho tiempo. Este tipo de cosas no se tienen que solapar, ni decir está bien. No, seamos de verdad dears, siguiendo la filosofía de Dimash. Eso es lo que quería decir, y más después de escuchar palabras tan bellas y conscientes que nuestro Dimash hizo a su abuelo. Aprendamos de él. Ya después de los cachetadones, Dimashoses que les di, vamos a ver este lindo video con subtítulos. естігендер бар, әрине, аналарымызды осыдан бір аптадан сәл ғана көп уақыт бұрын апамыз дүниеден озды. Бірақ мына концертті сіздермен ғана мүмкін болды, сіздердің қолдауларыңызбен ғана мүмкін болып тұр. Сол себептен қолдауларыңызға үлкен рахмет. Негізінде бізді папамыз әрқашан да тәрбиелеп үйреткен. Жалпы адамға уәде бердім, өлтіріп соны істеу керексің. Increíbles palabras de nuestro Dimash. Ese concierto tal vez no debía haber sucedido por la terrible pérdida del señor Kudaibergen, pero nuestro Dimash es tan responsable y sabe a quién se debe, y es tan fuerte, por eso les repito, esa resiliencia tan grande, que hizo posible un maravilloso show lleno de calidad, pero también con un aire de tranquilidad
de entrega, diferente tal vez a los demás, pero que vale oro también. Y también por eso nuestro Dimash es muy grande. Otra persona hubiera cancelado, se hubiera tomado sus semanas, sus días, sus meses, hasta estar repuesto, pero nuestro Dimash no. A unos días de haber tenido esa pérdida, se plantó en el escenario y lo dio todo. Lo dedicó todo a su padre, a su primer padre, al señor Kudaibergen. Y eso, mis respetos totales a nuestro Dimash. Totales, ¿eh? Ay, les digo que por eso me siento tan orgullosa de ser una dear. Y me emociona y me enamora este hombre, por todo lo que es, todo lo que expresa. ¡Wow! Ahora sí, sin más ni más, vamos a perdurar los momentos más dimashosos de este concierto. Vamos a ver justamente este video del concierto. Se le ve nostálgico, extrañando a alguien, ¿verdad? Un bello momento que no dudo que esté recordando a su abuelo. Ahora vamos a ver esta vocalización linda de Fly Away. A coro a todas las dears. Muy lindo, lindo. Ya saben que el I love you cantado no puede faltar en los conciertos. Vamos a ver ahora este video. I love you too, Dimash. Y de hecho aquí también tenemos una pequeña recopilación de eso. Thank you very much, dears. I love you very much. It's a dream. I'm really very lucky artist because I have you. I love you, dears. Vaya, ya saben, las dears y el apoyo del fandom siempre presente en la mente y en el corazón de nuestro Dimash. Vamos a ver ahora este. Esta es una edición de una dear. Muy agradecidas, miren nada más, qué hermoso nuestro Dimash. Amamos cuando sonríe.
¿A poco no? Muy chiquito, pero bien. Ahora vamos a ver este video que no sabemos a quién literalmente le está cantando, pero qué gloriosidad, ¿a quién fue? ¿A quién fue? Vean. Híjole, si hubiera sido a mí, yo me la aviento, ¿eh? Con permiso que me está mirando, me está cantando, quítense, porque yo soy la elegida de esta noche. Sí, voy tumbando deers por ahí, ¿eh? Ahora vamos a ver esta versión de Daddy Do, que es una de mis favoritas también. I love you. Thank you very much. Muchos I love yous a este concierto, muchos. Y siguiendo con estas improvisaciones maravillosas con las cuales nos sorprende nuestro Dimash, vamos a ver este. Mien Siene Soemen.
Te amo en kazajo. Que por cierto, chicas, este trajecito nos dio bastantes momentos fructíferos, sabrosos, candentes. Muy agradecida de quien le haya puesto una vez más ese trajecito a nuestro Dimash. Sí, y de hecho vamos a ver un video bueno con ese trajecito y una canción, la de Give Me Your Love. Híjole. Híjole, cómo no salía volando el botón. Uy, esa trompita. Ájale, qué maniobra con el micrófono, ¿eh? Uy, casi un video fructífero, ¿verdad? Así es más, déjenme buscar los videos productivos de este momento. Tengo varios, de verdad, ya no sabía ni cuál guardar. Guardé como 20. Mismo momento, diferentes perspectivas, diferentes ángulos, diferentes cámaras, deers, posiciones. Aquí viene un video fructífero editado de una deer jariosa. Todo el video se lo llevó ese trajecito, ¿verdad? Aunque nos compartió de otros trajes también, que se ve guapísimo, divino nuestro Dimash. Mil gracias a la deer que hizo esto posible. The Illusion, si no me equivoco, gracias. Tú sabes lo que nos gusta, lo sabes perfectamente. Ya saben que me imagino esa camisetita así. Así es, Dimash así, detrás de escena, o los botones, soporten, aguanten. No, nosotras, ¿qué más quisiéramos? Que ya aflójale, botón, aflójale, ya suéltalo, que se despechugue todo. Quisiéramos, ¿verdad? Que por cierto, ese trajecito lo lució en un concierto de China en el 2017, pero no estaba tan abierto. La camisa no estaba tan abierta como en esta ocasión. Agradecemos a Dimash. Agradecemos a la estilista que nos haya dado esa gloriosidad de vestuario. Ahora vamos a ver. Todo el sentimiento. Lindo, esa canción, toda la entrega, muy profunda, ese sentimiento que tenía nuestro Dimash a flor de piel durante todo el concierto. Ahora vamos a ver clásico de clásicos, cuando abre concierto y habla la lengua nativa del país en el que está. Malaysia language. Selamat malam kawan-kawan dan tetamu sekalian. Saya sangat gembira dapat berjumpa dengan Anda semua di konser
saya di Malaysia. Saya harap Anda semua terhibur bersama saya pada malam ini. Thank you very much. Ya les he dicho que esos pequeños detalles hablan del nivel de compromiso y de amor que siente nuestro Dimash por su gente y por el respeto de cada país en el que se presenta. Vamos a ver, vamos a ponernos en los videos, vamos a figurarnos. Ok. No sabes si prestarle atención a su voz o a la camisa que está a punto de reventar. A las dos mejor, ¿verdad? Miren esta. Just Let It Be, de mis favoritas. Uy, corto. Vean ese momento. Como que voltea al cielo a ver, a mirar a ese ser amado, ¿verdad? Que es su abuelo, el señor Kudai. Uy. Esa estuvo profunda. No hay palabras. Vamos a ver otro video. Sí. Ahí vio el ramo de flores. Thank you very much. Las carcajadas de las Dears. Yo sé lo que estaban pensando. Sí, yo sé lo que estaban pensando. Justamente se ríen cuando Dimash pone el ramote de flores así. Yo creo, les leí la mente. Yo creo que decían, híjole, ojalá me cargara así, ¿verdad? Las conozco, muchachas, las conozco. Ya querían ser ese ramo de flores, ¿eh? Sí, lo que callamos las Dears, chicas. Vamos a ver este de la canción de Screaming, Dears muy gloriosas que estuvieron muy cerca de él. Toqueteando a todo nuestro Dimash. La mano. Va Swan cuidándolo también, claro, por si alguien se llega a pasar. Inmediatamente, manotazo, deje ahí, no mayugue a nuestro príncipe, ya los abrociaron demasiado. Híjole, pero qué cerquita lo tuvieron, qué cerquita. Vamos a ver una vez más. Claro, sobándole la chamarra. Visto desde otro ángulo, ya saben.
híjole, la mano como dice, ¿la toco, no la toco? Si la sigo tocando, no, aquí la dejo. Híjole. Please, please. Oh, sí. Oh, sí, definitivamente las más gozadoras fueron la que se atrevió a agarrarle el cuellazo a nuestro Mimash. Y la que literalmente hizo esto con su mano. ¡Wow! Manos benditas, manos gozadoras. Ya me vi haciendo lo mismo o más. O más. Sí. Oh, por Dios. Híjole, siempre nos hacen el día esas dears, ¿eh? Claro que sí. Y ahora vamos con un clásico, un must que no puede faltar en mis videos. Ya saben, SOS y más en este concierto. Me voy a echar casi la canción completa, pero vale la pena. Disfrútenlo, por favor. Tu universe y golpeo hacia arriba con una fuerza. Vean su rostro. Híjole, se me aguadaron los ojos. Vemos la fuerza de lo que le pasó hecha canción. Y de hecho, si no me equivoco, en un comentario, su misma hermana Raushan le dijo, hermano, tu canto se sintió y se oyó hasta el cielo. ¡Ay! Bellísimo, bellísimo. Amo esta canción. ¡Wow! ¡Qué gran interpretación! Vamos a ver este. ¡Ájale, ájale! Casi le quieren arrancar el brazo a mi macho. Véngase para acá. Ay, y el guardia de, déjenlo señora, suéltelo. Ay.
Pero nuestro Dimash, sin perder la concentración, él siguió cantando a pesar del jalón que le dieron. Casi me le desmuñecan ahí. Sí me lo regresaron, ¿eh? Sí. Yo lo hubiera agarrado de aquí. Vamos rápido con este. Pongan atención a los gritos de las Dears. Se representa completamente. Súper emocionada la Dears. Qué buenos gritos, chicas, ¿eh? Uno fructífero, rápido, rápido. Uy. Con ganas de que reventara de una vez ese saco. Uy, bueno. Ahí va otro. Ahí uno es suficiente. No, dos, tampoco, tres. Saltito. Se quitó los zapatos ya se cansó el hombre, ya le estorbaron. Ya saben que nuestro Dimash es libre hasta arriba del escenario. Y ay, cuando le hace así, sí. Ganas de que se abra todo. Oh, sí. Híjole, qué buenas tomas. Ahora vamos a ver este. Sorry. Ay, tan apenado de que haya tirado las flores. Vamos a ver esta otra parte de Fly Away. Muy bien, sonidos fructíferos. Bueno, vamos a ver ahora una más, lo siento muchachas, pero me gustó demasiado ese outfit. Híjole, con qué poco nos descontrolamos, muchachas. Oh, sí. Ahora vamos a ver esta otra parte de Daddy Do, el clímax, vamos a ver. Bellísimo, wow. Vamos a ver este. Escúchenle. Aladir. Mashallah. Love you. Mar. Con tanta potencia, tanta enjundia.
Déjenme explicarles rápidamente qué significa mashallah. Es una expresión árabe que significa lo que Dios ha querido. Y esto es para expresar una gran satisfacción que podemos oír en la voz de la Dir. También alabanza, alegría por una persona o un suceso. Y también es muy utilizada en la cultura musulmana para desear la protección de Dios hacia algo o hacia alguien del mal de ojo. Ujole, si es así, mi Dimash, mashallah, mashallah, mashallah. Y de hecho, puedo escuchar cuando dice I love you more, hasta enfatiza I love you more, con harta pasión. Tiene alma latina esa dir, ¿eh? Entonces, para que sepan más o menos el significado de esa palabra. Bueno, ya saben que también en cualquier video no puede faltar el saludo de mi hija. Rápidamente. Ahí está. Y de hecho en este concierto Dimash utilizó un bellísimo regalo que le hicieron las Dirs chinas, que fue un soporte y base de micrófono con la inscripción en la parte superior de Falling Our Love, y en el costado decía Dimash y Dirs, para que vean que este ya es el set completo para el micrófono azul, que también fue un regalazo de las Dirs de China para Dimash. Y sin más ni más, creo que eso es todo por hoy, chicos. Un concierto muy emotivo que sin duda se lo dedicó a su abuelo, el señor Carebre. Repito, espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes en donde quiera que estén. Los quiero un montón. Yo soy Eletsare y nos vemos en la que sigue. Adiós. Sobol.